no, vamos a ir viendo la pizarra. Sé que se va a demorar un poco en descargar porque va a estar con la pizarra. Esperemos que... Yo creo que va a cargar. Dice, todavía no dice grabación iniciado, pero ¿a ustedes les aparece que está grabando, chiquillos? Sí, profe. Ya, ya, chiquillos. Entonces necesito que tengan esa guía abierta, la guía que estábamos viendo el lunes, abierta o impresa, da lo mismo como la tengan, lo importante es que la tengan para que los vayamos haciendo en la pizarra, los ejercicios. Y así después conversemos el tema de lo que se reintegren los delegados, conversamos el tema de la fecha, de la prueba. Ahí nos vamos a... Ya. El número 3 nos dice, resuma la información contenida en los datos de la variable estatura en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo de qué tipo era la variable estatura, ¿cierto? En la número 1 la clasificamos y la respondimos. ¿De qué tipo era la variable estatura? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Muy bien. Entonces, ahí pueden ver bien ahí. ¿Pueden ir viendo bien ahí, chiquillos? La pizarra. Si ustedes no logran ver, Sí, me profe. dicen que la corra más arriba, más abajo. Entonces le vamos a colocar título, ¿cierto? El título, ¿qué título venía ahora? Le pusimos el título 1, la tabla 1 le habíamos puesto al peso, ¿cierto? Entonces ahora le vamos a colocar la tabla de frecuencias para la variable estatura. Le colocamos, ¿verdad que realizamos también para la discreta, ¿cierto? Realizamos para el número de visitas, la realizamos el lunes, ¿se recuerdan? Construimos para la variable discreta, de la 1, de la pregunta 2 nos saltamos la pregunta 5, ¿cierto? Ese día lunes, el lunes, ¿qué pasó? Sí. Ya, entonces esa sería la tabla 2. Vamos a hacer la tabla 3 entonces, ¿cierto? Viene la tabla 3 que correspondería entonces a la estatura. Y la estatura, ¿cierto? Le vamos a colocar acá el título, la tabla 3, distribución de frecuencias, distribución de frecuencias para la variable estatura, de los pacientes, ¿cierto? Ingresados, de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia. Ese sería, ¿cierto?, el título. Bajo el título va la tabla, ¿cierto? Y esta tabla, como es de tipo cuantitativa continua, ¿qué debía tener? ¿Cómo debía construirse? ¿Tenía que ser con clases, con marcas de clase o con intervalos de clase?
Con intervalo. Con intervalos, ¿cierto? Vamos a construir, como es una variable cuantitativa continua, se construye con intervalos de clase, ¿ya? Al igual que el peso, como construimos el peso el día lunes, ¿ya? Los intervalos de clase, acá va a ir los intervalos, acá va a ir la marca de clase, la vamos a llamar por X sub I. Al intervalo yo creo que le vamos a agrandar un poquito más, la columna. Al intervalo de clase, la marca de clase, que va a ser el promedio de los dos intervalos, va a estar la frecuencia absoluta, ¿cierto? Va a estar también la frecuencia absoluta acumulada. Va a estar también, ¿cierto?, la frecuencia relativa. Va a estar la frecuencia relativa porcentual, la denotamos por H sub I. Va a estar también la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, perdón, denotada por F mayúscula sub I, y también va a estar la columna, ¿cierto?, de la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Van a estar cada una de esas construyendo, ¿cierto?, la tabla de frecuencia para la variable estatura. Entonces, ¿quién inicia el primer intervalo? El mínimo de nuestros datos, ¿cierto? ¿Cuánto era el mínimo de la estatura? Un metro 46. 1,46 m, ¿cierto? Inicia el mínimo. ¿Y quién cierra el intervalo? El límite superior es, ¿cierto? O sea, no lo cierra. 1,59 no lo cierra, ¿cierto? Abierto. Entonces, más la amplitud, ¿cierto? La amplitud dijimos que era... ¿Cuánto dijimos que era la amplitud? 0,13. 0,13, ¿cierto? La amplitud es 0,13. El rango, ¿cierto? El rango es el máximo menos el mínimo. El máximo es de un... ¿Cuántos metros? 1,86. 1,86. Por tanto, el rango, ¿cuánto dio? 0,40. 0,40, ¿cierto? Ahí 0,40 para calcular la amplitud. La amplitud, vamos a hacerla aquí arribito, amplitud nos dio 0,40 sobre 3 y nos da la amplitud de 0,13. 0,13. Entonces nos queda acá la amplitud abierta, 1,59, ¿cierto? El mínimo más la amplitud. Luego acá comienza el 1,59 cerrado, más la amplitud abierto. ¿Cuánto sería en el segundo intervalo el límite superior? Abierto. 1,73. 1,73. Abierto, ¿cierto? Y en el tercero va el 1,73 cerrado. 1,73 m cerrado. Más la amplitud, ¿cuánto nos quedaría? 1,86. 1,86, que es sea, el máximo. Abierto, ¿cierto? Este queda cerrado. Queda cerrado porque encontramos, ¿quién sería el 1,86? ¿Por qué queda cerrado? Que el máximo. El máximo. ¿Cuántos intervalos tenemos? ¿Cuánto nos dio el K? 3. 3, ¿cierto? Por tanto, quien cierra el último intervalo es el máximo,
¿Ya? Entonces ahí por eso el último, ¿cierto? Construimos 3 intervalos donde el último tiene que estar contenido el máximo y el intervalo cerrado, ¿ya? Luego calculamos el promedio. ¿Cuánto les da el promedio para el primer intervalo? Para 1,46 más 1,59 dividido en 2. ¿Cuánto les dio? 1,53. 1,53, ¿cierto? 1,53 m para el primer intervalo. El promedio del segundo intervalo. ¿Cuál es el promedio de estatura de los pacientes? 1,66. 1,66 el segundo. Y el promedio del último intervalo, ¿cuánto sería? 1,70. 1,80. 1,79. ¿O les quedó 1,80 al tiro? 1,73 No me acuerdo. Creo que la próxima, 80. más 1,86 dividido en 2. Da 1,795. 1,795. Sí, está bien, 1,80. Yo lo había dejado en 1,79. Sí, está bien. Está bien de las dos formas. Es 1,795. 1,80 aproximado. Entonces, la cantidad, ¿cierto?, de pacientes que se encuentra en la estatura entre ese intervalo, 1,46, pero no tomando el 1,59. ¿Cuánto encontramos? 2. 2. 2. ¿Cuánto encontramos en este intervalo de 1,59, pero no tomando el 1,73? 2 también. 2 también. Y en el último intervalo, ¿cuántos pacientes encontramos? 4. 4, ¿cierto? O sea, encontramos con eso, ¿cierto? Encontramos el total de la muestra, ¿cierto? Sumando todas las unidades de análisis que corresponden, ¿cierto? 2 pacientes, se encuentra el promedio entre 1,46 y 1,59, ¿cierto? 2 pacientes se encuentran en el intervalo 1,59, pero no tomando el 1,73, y 4 pacientes tienen una estatura de 1,73 a 1,86, ¿ya? Entonces, por tanto, la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo la calculábamos? Era 2. Aquí, ¿cuál quedaría? Se va sumando 4 Eso, ¿cierto? y Y 8. por último termina en el tamaño de la muestra. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta dividido en el tamaño de la muestra. ¿Cuánto nos quedaría? 0,25. 0,25. Nuevamente 0,25, ¿cierto? Y en el último 4 es a 8, 0,5. 0,50, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a dar la suma de las proporciones? Nos tiene que dar 1. 1. El porcentaje. Entonces, multiplicamos la frecuencia relativa multiplicada por cada por 100, ¿cierto? Entonces sería 25%. En el segundo intervalo sería 25% y en el tercer intervalo sería 50%. Eso debe sumar, la porcentual debe sumar 100%, ¿ya? Luego viene la acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Entonces tomo el primer valor de la frecuencia relativa y le vamos sumando el siguiente, ¿cierto? Sería 0,50 y le sumamos el siguiente y acumulamos, ¿cierto?, a 1. Y la acumulada porcentual, la relativa acumulada porcentual, es la relativa acumulada multiplicada por 100. Entonces 25%, 50% y 100%.
Entonces de acá, ¿cierto? Ahora hacemos la interpretación y en la interpretación, ¿cierto? Tomamos los porcentajes. Tomamos la columna H minúscula, que es la relativa porcentual primero. Entonces decimos que el 25% de los pacientes que chicos, ¿alguna duda? Profe, Sí, en este rato todo lo que dijo no se escuchó. ya. ¿Desde dónde? ¿Desde cuando terminé la tabla? Sí, cuando tenía que analizar lo... ¿Interpretar la tabla? Sí, eso. Ya, la vuelvo a repetir. No hay problema. Ya, Ya, gracias. no hay problema. Entonces vamos a interpretar. Voy a ir mirando el micrófono para que no se me vaya a desconectar. Entonces vamos a ir, ¿cierto?, analizando la frecuencia relativa, ya la porcentual, la relativa porcentual, y también vamos a analizar la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces vamos a interpretar, vamos a decir, el 25% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias tienen una estatura promedio de 1,53 m, ¿ya? El 25% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia, ¿ya?, tiene una estatura promedio de 1,66 m y un 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia tienen una estatura promedio de 1,80 m, ¿ya? También la acumulada, ¿cierto?, nos indica acá que a lo más el 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias tienen una estatura promedio de 1,66 m, ¿ya? ¿Se entendió la estatura? Sí, profe. Ya. ¿Les quedaron los mismos resultados cuando ustedes la habían hecho? ¿Les quedaron los mismos resultados? Vamos a hacer entonces la temperatura. Ya vamos a revisar la temperatura. Entonces vamos a borrar la tabla. Sería la tabla 4. ¿Puedo borrar? Ustedes me indican. ¿Puedo borrar la tabla? Todavía no, todavía están anotando. Chicos, ¿puedo borrar o todavía están anotando? Bórrela nomás. Ya.
sería la tabla 4, ¿cierto? Sería la tabla 4. Sabemos que son los mismos intervalos, ¿cierto? Tenemos 3 intervalos. Vamos a llegar, ¿cierto?, al tamaño muestral de 8. La suma de la frecuencia relativa debe dar 1. El porcentaje debe sumar 100, ¿cierto? Debe sumar 100. La relativa acumulada debe llegar a 1. Y la relativa acumulada debe llegar a 100. Ya. Entonces, acá, para la variable temperatura. Esta sería la tabla 3, la tabla 4, perdón, distribución de frecuencias para la variable temperatura. Temperatura de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias. Nos dice ahí que la amplitud, vamos a calcular primero cuánto nos dio el rango. Vamos a hacer acá el rango chiquitito abajo del título. La diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Cuál fue el máximo que se encontró en la temperatura? ¿Cuál fue el máximo que se encontró en la temperatura? 38,4. 38,4. Y a eso le restamos el mínimo de la temperatura, que sería ¿cuánto el mínimo? ¿Cuánto sería el mínimo de la temperatura? 36,5. 36,5, ¿cierto? ¿Cuánto nos da entonces el rango? ¿Cuánto nos dio el rango? Nos dio 1,9. 1,9. Perfecto. La amplitud, el rango, que sería 1,9 dividido en la cantidad de intervalos, que serían 3. ¿Cuánto nos dio la amplitud? 0,63. 0,6, ¿ya? ¿Por qué la dejé en 0,6? Porque la temperatura, ¿cierto?, la indicaron en un decimal. Entonces, cuando nos indican ustedes tengan los datos, vean los datos que están comportadas la variable con un decimal, entonces la amplitud la van dejando en un decimal. Si la ven que, como el caso de la estatura, ¿cierto?, los datos vienen con 2 decimales, ¿cierto?, la dejamos la amplitud con 2 decimales. Si vemos que nuestros datos tienen 3 decimales, dejamos la amplitud con 3 decimales, ¿ya? Y de esa forma construimos el intervalo de clase con la cantidad de decimales que tiene el dato, ¿ya? Entonces, por tanto, la dejamos en 0,6 y comenzamos con el mínimo de nuestros datos, que sería 36,5, ¿cierto? Cerrado. 36,5 cerrado. Y en el primer intervalo, en el límite superior, ¿quién sería en el límite superior? Le sumamos la amplitud más 0,6 y quedaría en 37,1 abierto,
Ya, 37,1 abierto. Luego en el segundo intervalo sería 37,1 cerrado, ¿cierto? Ahí tomando el valor, 37,1 grados Celsius. Y en el segundo, en el límite superior del segundo intervalo iría sumando la amplitud más 37.7. 37,8. Medio camión, lo hice con el 0,6. ¿Ya? Lo hice con el 0,6 cortado. 37,8. ¿Cierto? No tomando el 37,8. ¿Ya? 37,8. Y acá en el 37,8, tomando el 37,8 a 38,4. A 38,4, que sería el máximo de nuestros datos. ¿Ya? Ahí lo cierra el máximo de nuestros datos. Luego calculamos el promedio. El promedio entre 36,5 y 37,1. ¿Cuánto sería ese promedio? Vamos a dejar aquí el total. Vamos a dejar aquí el total. ¿Cuánto sería ese promedio? 36,5 más 37,1 dividido en 2. 36,8. 36,8. El promedio del segundo intervalo entre 37,1 y 37,8 sería 37, un promedio de 37,5 grados Celsius. Y el último promedio entre 37,8 y 38,4 sería de 38,1 grados Celsius. 38,1 grados Celsius. Luego viene la cantidad de pacientes que va a estar entre ese rango, ¿cierto? La temperatura, no tomando el 37,1. ¿Cuántos pacientes tendríamos ahí? 3. 3 pacientes. En el segundo intervalo, ¿cuántos encontramos entre 37,1 y no tomando el 37,8? 2. 2 pacientes. Muy bien. Y en el último intervalo, entre 37,8 y 38,4. 3 igual. 3 pacientes también, ¿cierto? Luego la frecuencia absoluta acumulada, vamos sumando la acumulada normal, ¿cierto? 3, 5 y 8, ¿cierto? Terminaríamos con nuestro tamaño de muestra. Luego, ¿cierto? Vamos viendo la frecuencia relativa. 3 es a 8, 3 es a 8 sería 0,38. 2 es a 8, tendríamos que es 0,25. 0,25, ¿ya? Y luego 3 es a 8, tendríamos que es 0,38 también, ¿ya? 0,38 también, ¿ya? Entonces ahí sumando entre decimal y aproximaciones, parece que nos pasamos ahí. Sí. Vamos a tener que aproximar uno menos. Como la hice con el Excel aproxima nomás. El Excel la trabaja con todo. Dime. Y no puede quedar como 0,375. Sí, también. 0,375. Ahí, en vez del 8, le colocamos. Eso da justo, ¿cierto? Sí, hay que cambiar los 2,38 por 37,5. Eso. 37,5. De repente con las aproximaciones de decimales
0,375. Yo llegué, metí los datos al Excel nomás y el Excel, como trabaja con todos los decimales, arrojó. Ahora sí da justo. ¿Ya? Ahí da justo el 1. Entonces, el porcentaje serían 37,5, 25%, 25% y 37,5%. ¿Ya? 37,5%. Ahí da el 100%. La frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Sería 0,375 y 0,375 más 0,25. 0,625. 0,625, muy bien. 0,625 y 0,625 más 0,375 va a dar 1, ¿ya? Por tanto, la relativa acumulada porcentual va a ser 37,5%, la segunda va a ser 62,5% acumulando y acumulando el tercero 100%, ¿ya? Entonces, por tanto, no se me vaya a apagar el micrófono de nuevo. La interpretación, ¿ya? Tenemos que el 37,5% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias tienen una temperatura promedio de 36,8 grados Celsius, ¿ya? Un 25% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias tienen una temperatura promedio de 37,5 grados Celsius. Y un 37,5% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias tienen una temperatura promedio de 38,1 grados Celsius, ¿ya? Que indica la acumulada, ¿cierto? Un 62, a lo más el 62,5% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias tienen una temperatura promedio de 37,5 grados Celsius. Ya eso indica la temperatura. Luego venía el número de visitas que la realizamos, ¿cierto? El lunes. Esa era una variable cuantitativa discreta que trabaja para datos no agrupados, ¿cierto? ¿Se entendió la diferencia de cuando teníamos datos agrupados y datos no agrupados, chiquillos? Sí, profesora. Ya. Sí, profe. Perfecto. Ya. Entonces vamos a repasar. Después viene la 5 y la 6, que viene el repaso de la clase anterior, que era la construcción de la variable cualitativa, ¿cierto? Las 5 y las 6 corresponden a variables cualitativas y ahí no son intervalos de clase. Aquí, ¿cómo debe ser construida la tabla? La tabla, tenemos una variable que es cualitativa nominal y tenemos una variable que es cualitativa ordinal, ¿cierto, chiquillos? Entonces, la tabla 5 sería la distribución de frecuencias para la variable sexo, ¿ya? Para la variable sexo. De los pacientes que acudieron al servicio de urgencia. Para la cualitativa no necesito la regla de Sturges, ¿ya? No necesito saber el número de intervalos. No trabajo con intervalos de clase. Trabajo con las clases propiamente tal, ¿ya? Trabajo con las clases propiamente tal y las clases corresponden a las categorías de la variable cualitativa, ¿ya? Esta es una variable cualitativa nominal, ¿cierto? El sexo es una variable cualitativa nominal. Por tanto, la construcción de esta tabla no es la misma que la ordinal. ¿Qué lleva la variable, qué lleva la tabla, chiquillos, de la variable cualitativa nominal? ¿Qué es lo que lleva?
iría a la clase, ¿cierto? Iría a la clase que en sí, ¿cierto? La clase, abajo de la clase le vamos a colocar la variable, el sexo, ¿cierto? Luego, ¿quién iría acá? La frecuencia absoluta, que la vamos a denotar con n sub i, la frecuencia absoluta. ¿Quién más la construye? La frecuencia relativa, que es la proporción, ¿cierto? Correspondiente a cada categoría. Y también va acá la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? La porcentual. Y se acaba la tabla, ¿ya? Como es nominal, no se agrega acá lo que es la acumulada, ni la relativa acumulada, ni la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Solamente esas columnas, esas frecuencias van calculadas en la variable cualitativa de tipo ordinal, ¿ya? En la nominal no viene al caso, porque acá en las clases que nosotros tenemos no requiere orden, entonces podemos colocar una categoría, cualquier categoría, ¿cierto? Y no va a depender el orden que tenga esa categoría. Entonces, por tanto, está clasificado como hombre, ¿cierto? Y como mujer. Como hombre y como mujer. Por tanto, acá, ¿cierto? Iría el total abajo, el total. ¿Y cuántas mujeres encontramos? ¿Cuántas pacientes mujeres encontramos que acudieron al servicio de urgencia? 6. 6, muy bien. Por tanto, ¿cuántos hombres? 2. ¿Cuántos hombres encontramos? Encontramos 2 hombres. La frecuencia relativa, ¿cómo la calculamos? No cambia en sí el cálculo, ¿cierto? De las frecuencias, que es la frecuencia absoluta dividido por el tamaño de la muestra, que sería 0,75, y 2 es a 8 es 0,25. ¿Ya? Suma 1. Y también acá, ¿cierto? Vamos a ver que es multiplicada en la relativa a la proporción por 100, sería 75% y 25%. Suma 100%. Entonces, por tanto, la interpretación, ¿cierto?, es que 75% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias, ¿cierto?, son de sexo femenino o son mujeres. 75% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias corresponden a mujeres, ¿ya? Y un 25% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia son de sexo masculino o corresponden a hombres, ¿ya? De esa forma, entonces vamos interpretando la tabla. Ahora viene la variable, ¿cierto? ¿Cuál variable viene ahora en la número 7? Después del sexo, ¿qué variable venía? ¿Qué variable viene, chicos? Dolor. El dolor, ¿cierto? Entonces viene la tabla 6. Viene la tabla 6, que es distribución de frecuencias para la variable dolor. ¿Y esta variable de qué tipo es? ¿De qué tipo es esta variable? Dolor.
¿Es cualitativa? ¿Es cuantitativa? ¿De qué tipo es esta variable? ¿De qué tipo es? Cualitativo. Cualitativa. ¿Y de qué tipo? ¿En qué escala? Cualitativa. ¿Con qué escala? ¿Nominal u ordinal? ¿Requiere orden entre las categorías o no? La del orden, ¿o no? Lleva un orden, ¿cierto? Lleva un orden que es leve, moderado a intenso, ¿cierto? Entonces es una variable de tipo cualitativa ordinal que lleva un orden. Por tanto, ¿cómo se construye la tabla cuando es ordinal ahora? Es leve, ¿cierto? Leve, moderado, intenso, ¿cierto? Y luego viene el total. Entonces acá en mi tabla, ¿quedaría así de acotada la tabla o me falta información? ¿Qué dicen ustedes? Como corresponde a una variable que es cualitativa ordinal, que entre estas categorías hay un orden, entre estas clases hay un orden establecido, ¿qué me dirían ustedes? ¿Falta información o no? Falta, ¿qué falta? ¿Qué faltaría por completar acá? No, ¿la frecuencia relativa? No, no. La frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Sí, La esa. acumulada, El y porcentaje también nos acumulado. falta la relativa acumulada porcentual, ¿cierto? Nos faltarían acá dos columnas que agregar, la frecuencia relativa acumulada, y nos falta que agregar la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿cierto? Que estas dos columnas no se calculan cuando es nominal, cuando es una variable cualitativa nominal. Pero cuando es ordinal, sí, eso sí que requiere porque uno dice que a lo más ocurre algo porque está en un orden establecido, ¿ya? Entonces, ¿cuántos ahora pacientes encontramos con dolor leve? ¿Cuánto sería mi N1? ¿Cuántos pacientes encontramos con dolor Exacto. leve? Dime. Y ahí nos falta la frecuencia absoluta acumulada. No, acá en la cualitativa no es necesario calcular la absoluta acumulada. En ninguna de las dos cualitativas. ¿Ya? Ah, ya. Basta con que de la absoluta calculemos inmediatamente la relativa. En la cuantitativa, sí, ahí es necesario, como son cantidades, ¿cierto? Cantidades numéricas, mediciones también que se realizan, entonces sí es necesario ir viendo lo acumulado, la absoluta acumulada. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Cuántos pacientes encontramos con dolor leve? Son tres. Tres, ¿cierto? 3 pacientes. ¿Cuántos con dolor moderado? ¿Cuántos pacientes presentaban dolor moderado? Uno. ¿Seguros? ¿Moderado? Ninguno. ¿Con dolor moderado? Uno. Uno. Con dolor moderado, ¿cierto? Es 1. ¿Ya? Con dolor moderado es 1. Intenso.
4. Intenso encontramos 4, ¿cierto? 4 intensos. El total nos va a dar el tamaño de la muestra, ¿cierto? Que sería 8. 8. Y calculamos la proporción, la primera proporción. 3 es a 8, ¿cierto? Que la calculamos delante, nos dio 0,375, ¿cierto? 0,375, 1 es a 8, 0,125, ¿no? 0,125, 0,125 y 4 es a 8, 0,50. 0,50. Nos da la suma de las Profe. proporciones. Dime. ¿El 0,75 se puede dejar como 0,38? Sí, tendríamos que dejar, ahí perderíamos información, sí, acá en el 1, porque si lo dejamos se nos pasa. Ahí si dejamos 0,38 y acá lo dejáramos en 0,13, nos pasamos. Entonces, para dejarlo en los dos es lo mismo, ¿cierto? Para así no perder información, si aproximamos el de arriba, tendríamos que aproximar el de abajo, porque ahí 0,125 sería 0,13. Y más 0,38 nos pasamos del 1. Nos pasamos del 1. Ah, ya, vale. ¿Ya? Entonces ahí mejor lo dejamos en 3,75 y 0,125 para que nos dé justo la suma en la proporción que nos dé 1. ¿Ya? Entonces en el porcentaje acá, ¿cierto? Sería multiplicado por 100, 37,5. Sería en el moderado 12,5. Y en el intenso sería 50%. Aquí voy a colocar los porcentajes. 12,5%, 50% y da 100%. Entonces acá se le calcula la frecuencia relativa, acumulada, ¿cierto? Entonces el primer valor que toma la frecuencia relativa, que sería 0,375, le sumamos más 0,125, ¿cuánto nos da? 0,375 más 0,125 nos da 0,50 acumulado y más 0,50 nos da 1, ¿ya? Y la relativa acumulada porcentual, ¿cuánto nos da? La relativa acumulada porcentual la multiplicamos por 100, la relativa acumulada, que es la proporción acumulada, ¿cierto? Sería 37,5%, sería 50% y sumándole, ¿cierto? Intenso, llegamos al 100%. Entonces, por tanto, ¿cierto? Vamos a interpretar la proporción, perdón, el porcentaje, ¿cierto? Que es la frecuencia relativa porcentual, sería 37,5% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia presenta un dolor leve, ¿ya? Un 12,5% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia presenta un dolor moderado y un 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia presenta dolor intenso, ¿ya? La acumulada dice que a lo más el 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia presenta cierto dolor moderado. ¿Sí? ¿Alguna duda de las tablas de frecuencia? ¿Qué es lo que entraría, cierto? Algunos conceptos más la tabla de frecuencia. ¿Llegaron los delegados o no? Que me comenten algo de lo... ¿Qué decisión tomaron? ¿Hacemos la prueba el lunes? ¿Qué decidieron? Profesora, hola. Hola. Le cuento. Se
solamente votaron 32 personas. Y de esas 32, 6 votaron que no estaban de acuerdo. Y el resto que estaba de acuerdo. Ya, entonces, Pero no votaron todos. ¿Qué pasa en ese caso? claro, tienen que votar todos, po. O sea, para que ya estando en contra, no se puede. Ya habiendo 6 personas en contra, no firmando, no se puede. Porque por planificación ya la dejamos así la fecha, entonces, ¿Y por mayoría tampoco existe la posibilidad? mira, lo que podríamos hacer es complementando, ¿cierto?, con el 15% para que no se les vaya acumulando tanto. Para el próximo jueves podría en la el lunes comenzamos, seguimos pasando material el lunes que viene y el próximo jueves haríamos como una, no prueba, sino que haríamos como una especie de quiz, ¿ya? Y el quiz vale la mitad, como una especie de quiz para evaluar lo que han aprendido hasta el momento. No sería prueba, sino que sería un quiz, ¿me entiendes? Y después la prueba del 4 en de la julio. prueba no entraría lo del quiz. No, en la prueba no entraría lo del quiz. Lo del quiz ya está evaluado, que vale un 7,5. No, no sé, es que igual tienen que operar el resto de los compañeros porque yo no puedo hablar por todo en este caso. Eso se podría hacer como hacer una evaluación que de repente son, para que no se les acumule tanto, no se les vaya acumulando tanto, hacer como un quiz. Y el quiz es más corto que la prueba, o sea, entra, se los haría, ¿cierto?, con preguntas de materia que contesten como verdadero o falso, o algunas preguntas de alternativa, como similar al diagnóstico que realizaron, como en una primera parte, y lo otro sería como ejercicios de las tablas. ¿Qué dicen los demás? Hacer como un quiz para que no se les acumule. Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Sí, porque el quiz les va a quedar abierto. Yo doy la facilidad, chicos, en que el quiz lo voy a tener abierto igual hasta las 23:59. Entonces no van a sentir la presión de... Miren, yo he sabido de varios casos, yo no voy a hacer en ese sentido así de tajante poniendo plazo. Así yo voy a lo más en el día, para que así no se les acumule con otras cosas. Pero no voy a hacer así de dejarles 1 hora o 2 horas o 3 horas, sino que en el día va a estar abierto. Yo lo voy a dejar un ejemplo abierto desde las 2:30, desde la hora que comienza la clase, hasta las 23:59. Entonces ustedes van a poder contestarlo cuando tengan el tiempo, cuando puedan. Ahí van terminándolo. Y el plazo de cierre es el mismo día hasta las 23:59. Ahí se cierra, ¿ya? Pero no voy a hacer así como tan corta cabeza de media hora lo contestan y se cierra en media hora. No, 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 no. Sino que ese día jueves yo se los dejaría abierto y lo contestan hasta las 23:59 horas que se cierra el plazo ahí en la plataforma. ¿Les parece? Y ahí en ese quiz les entraría, Sí, profe. ¿cierto? Sí, les entraría hasta lo de hoy día. Es como de repente hay profes que lo toman como, de repente avisan de una semana para otra, ya les voy a tomar un quiz, un ejemplo. Y tómenlo así, pues, como que les avisé ahora que les tomé un quiz y en este quiz no entra la prueba. La prueba 1 entraría desde donde empecemos el lunes, con la materia del lunes. Con la materia del lunes ya eso entraría en la segunda, entraría en la prueba 1. Esto tómenlo como un quiz. Que el quiz valdría lo mismo, un 7,5%. Lo mismo de la prueba. ¿Mejor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, mejor así, profe. sí, mejor así, ¿cierto? Porque así si se sienten muy, que tienen mucha materia
que tienen mucha materia, entonces lo ideal es que mejor entiendan primero esta primera parte, ya entiendan esta primera parte y así después ustedes la contestan y ya esta primera parte no les entraría en la prueba donde ahora, ¿cierto? Viene la parte gráfica, vienen los gráficos, vienen las medidas de tendencia central, de dispersión, de posición, viene el diagrama de caja y bigote, el histograma, el gráfico de barra, viene más materia que a lo mejor ustedes se van a sentir como muy bombardeados. Entonces, terminen esta primera parte con un quiz. Les aviso, les aviso que les voy a tomar un quiz, ¿cierto? Como en realidad de repente algunos profes llegan y toman quiz sorpresa, ¿eh? Ni siquiera les avisan. Yo les estoy avisando con una semana, ¿cierto? Que les voy a tomar un quiz con la materia que entro hasta el momento, que hasta tablas de frecuencia para variables cualitativas y cuantitativas. Ya, chiquillos, yo se los voy a dejar abierto ese día jueves hasta las 23:59 horas. Así para que darles una semana más de plazo y no que la prueba, el quiz sea tan encima el lunes, ¿ya? Entonces así el quiz lo desarrollan durante el día jueves y se cierra el plazo a las 23:59, ¿ya? Entonces ahí para que después no les entraría lo que yo les evalúo en el quiz, no les entra en la prueba, ¿ya? Entra en la prueba desde la materia que empezamos el lunes, que empezamos con los gráficos. Ya el lunes empezamos a ver los gráficos. ¿Ya, chiquillos? Entonces quedamos hasta acá. ¿Les parece o no? Sí, profesora. Ya, Sí, profe. ya, chiquillos, Sí, me profe. parece muy bien. Me parece bien. Que estén muy bien. Nos vemos el lunes entonces. Tengan un muy buen fin de semana. Chao, profe, usted igual. Cuídense. Chao, profe, igual a usted. Chao, cuídense.